Adelante entonces, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Déjame ver que no, ahora no puedo ver mi charla. Ya. ¿La ven ahí? Sí, sí se ve. Sí, se ve. De acuerdo. Bueno, buenas noches a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Sergio Guerrero, soy médico traumatólogo. Trabajo en el Hospital de Chillán y soy docente de medicina en la parte de especialidades de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Ya? También trabajo en la Asociación Chilena de Seguridad como médico traumatólogo hace ya casi 22 años. ¿Ya? Así que bueno, me pidieron hablar de un tema que es un tema que en mi opinión habitualmente es poco conocido por la mayoría de los médicos generales y también es poco manejado a nivel de especialistas. Y esto en el fondo corresponde a lo que son los accidentes laborales. Bien. Eh, Ustedes todos conocen a esta persona, el senador Navarro. ¿Ya? El senador Navarro tuvo un accidente en una moto de nieve en las termas de Chillán hace aproximadamente ya unos 10 12 años. ¿Ya? Y bueno, él mismo declaró su lesión en la moto de nieve como un accidente laboral. ¿Sí? Eh, y bueno, y lo que ocurrió a continuación es que se hizo un procedimiento administrativo, una investigación de accidente, y finalmente la superintendencia confirmó que el accidente del senador Navarro no fue un accidente laboral. ¿Ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque en realidad declarar un accidente laboral no basta con el relato del trabajador. ¿Ya? El accidente laboral es una situación que necesita la participación no solamente del médico, sino que también de personal de apoyo, que habitualmente son administrativos o expertos en accidentes laborales. ¿Ya? ¿Y qué es importante conocer de esta ley? Bueno, esta ley data del año 1968 y fundamentalmente responde a la necesidad de los empleadores de manejar las contingencias laborales. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Porque hasta antes de ese tiempo no había una ley de accidentes laborales y los trabajadores que se accidentaban tenían una alta tasa de ausentabilidad post-accidente, ¿ya? Porque se manejaban habitualmente en el sistema público o con los medios de que disponían. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Que frente a esta situación donde la accidentabilidad era muy alta en el país, empezó a generar un efecto económico importante. Y eso alentó a que los empresarios, ¿ya? Y no el gobierno, esto es importante, los empresarios se reunieran y crearan las mutualidades. ¿Ya? Las mutualidades nacieron en el año 68 como unas entidades que eran privadas y sin fines de lucro, lo cual se mantiene hasta la fecha. ¿Ya? Y el objetivo era disminuir la siniestralidad y también, en el fondo, aumentar la productividad. ¿De qué forma? Tratando de que, por un lado, prevenir la ocurrencia de accidentes laborales y en caso de que se produjeran, también mejorar los protocolos de actuación y de manejo de una persona que había sufrido un accidente laboral. Actualmente las mutualidades fundamentalmente están a cargo de entidades que son privadas, ya pero sin fines de lucro, que son las mutuales. Existen en Chile tres mutuales: la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad y el Instituto de Seguridad del Trabajo, el IST. ¿Ya? Pero también existe una mutualidad estatal, que es el Instituto de Seguridad Laboral. ¿Ya? Estos son los requisitos para que una entidad pueda, en el fondo, atender accidentes laborales y deben tener una población al menos de 20.000 trabajadores afiliados y disponer también, obviamente, de la posibilidad de disponer y brindar servicios médicos propios, incluyendo también las especialidades, ¿ya? Pero no solamente esto se enfoca en la atención de los pacientes, sino que también es importante la prevención, ¿ya? En general, todas las mutuales tienen una parte de su quehacer que es bastante importante a cargo de prevencionistas de riesgo que precisamente tratan de que la ocurrencia de accidentes laborales
la tasa de accidentabilidad sea lo más baja posible. Ahora, ¿qué es importante en esto? Que un médico que debe atender accidentes, personas con accidentes laborales, debe fundamentalmente no solamente tener un buen criterio clínico, ¿ya? Donde en el fondo aplica la experiencia técnica que pueda tener en la atención de accidentes de cualquier índole, sino que también tiene que manejar antecedentes epidemiológicos, ¿ya? Y legales, ¿ya? Porque uno como médico no solamente hace el diagnóstico, indica el tratamiento, sino que también pondera de alguna forma la posibilidad de que los factores que el paciente describe que generaron su accidente efectivamente correspondan a un accidente laboral, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poco a continuación. Y para eso se rige por un marco legal, que es el que nosotros debemos aplicar, de acuerdo a los criterios que la ley establece para poder decir y calificar si un paciente es sujeto de un accidente laboral o no. ¿Qué características tiene el seguro de accidentes laborales? Fundamentalmente, algunas como las que vamos a ver, es universal, ¿ya? La cobertura es integral, es decir, es desde el diagnóstico, la atención, la cobertura medicamentosa, los traslados y también nos hacemos cargo de las secuelas, ¿ya? Es solidario porque fundamentalmente, independientemente de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, en el fondo las cotizaciones van a un fondo común, ¿ya? Es integral en el sentido que la cobertura no solamente es curativa, sino que también es preventiva y también es rehabilitadora. Y otra cosa que es irrenunciable y obligatorio, es decir, un empleador no puede contratar personas y negarles la atención en caso que sufran un siniestro por no pagar las cotizaciones de estos trabajadores, o sea, la ley obliga. ¿Sí? Las prestaciones que otorgan las mutuales son prestaciones médicas, obviamente, que es lo que nos compete, pero también tiene prestaciones económicas, porque la mutual no solamente es la que otorga el manejo médico que requiere un paciente, sino que también es la que paga el subsidio, ¿ya? Y fundamentalmente, en buen chileno, el paciente, la mutual, no solamente lo atiende, sino que también es la que le paga la licencia, ¿ya? Y estos se llaman subsidios. Y los subsidios pueden ser por incapacidades temporales, que es una licencia médica como la que indicamos en consulta normal, o pueden ser permanentes en caso de que el paciente quede con alguna secuela o fallezca. ¿Quiénes están cubiertos por esta ley? Todos los trabajadores que sean dependientes, funcionarios públicos y, ojo, también cubre estudiantes que realizan prácticas o que realizan prácticas remuneradas, ¿ya? También cubre a dirigentes sindicales siempre y cuando sus funciones, o sea, sufran un accidente en el desempeño de sus funciones, ¿ya? Y también pueden ser cubiertos trabajadores independientes cuando son afiliados de manera voluntaria. Bueno, ¿qué entendemos con un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo, y esto es importante, es toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión del trabajo y que produzca incapacidad o muerte, ¿ya? Y esto es importante entender de que el accidente de trabajo tiene que ser a causa directa del trabajo o con ocasión del trabajo. ¿Mm? Y esto es importante porque, como concepto, no toda situación accidental que ocurra en un lugar de trabajo se considera un accidente de trabajo, ¿ya? Por ejemplo, puede que las personas estén trabajando en un galpón, ¿ya? Y venga un terremoto y el galpón caiga encima y lesiona a varias personas. Eso, aunque se haya generado en un lugar de trabajo, al ser de fuerza mayor, no se considera un accidente de trabajo. También aquí es importante, dentro de lo que son los accidentes de trabajo, se considera los accidentes que se ocurren en el trayecto desde la casa al trabajo o viceversa. Ahora, habitualmente el trayecto es el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, ¿ya? Y también en esta índole se consideran las enfermedades profesionales que ya habitualmente dependen de un proceso de calificación que es mucho más complejo y que vamos a tocar tangencialmente en esta charla. Les he hablado harto de lo que es el rol del médico. Y el rol del médico, cuando uno toca y le toca manejar un accidente laboral, no solamente va en su función médica tradicional de evaluar, diagnosticar,
tratar, sino que también es importante analizar el cuadro clínico de un paciente, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque en este caso las circunstancias específicas tienen un valor muy importante en el proceso de calificación, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que, eh, de alguna forma, correlacionar la lesión que el paciente presenta, la actividad laboral que estaba desempeñando en el momento que se accidentó, el mecanismo lesional, ¿ya? Y si ese mecanismo lesional que el paciente describe es de intensidad suficiente como para provocar la lesión que el paciente presenta, ¿ya? Eh, todos esos elementos son importantes en la ponderación de la calificación médica, ¿ya? Cuando se trata de un accidente de trabajo. Entonces, para este proceso también nos apoyamos mucho en personal administrativo, ¿ya? Que fundamentalmente nos permite dar alguna idea de algunos aspectos legales de la situación de la persona que sufre un accidente laboral. Es decir, por ejemplo, si en el momento que se accidentó estaba dentro de su horario de trabajo, si la situación en la cual se accidentó era lo que él realiza. Por ejemplo, no sé, hay pacientes que, por ejemplo, trabajan en oficina, ¿ya? Trabajando, haciendo trabajo administrativo y que de repente van a la cocina y ven que hay una cañería rota y empiezan a arreglar la cañería en su lugar de trabajo y la cañería se rompe y les provoca un trauma, ¿ya? Eso, en el fondo, si bien el paciente lo puede declarar, es precisamente el administrativo el que tiene que encargarse un poco de dilucidar ese aspecto funcional de la persona. Y el experto en prevención de riesgos también nos va a aportar antecedentes, sobre todo en la investigación de accidentes de trayecto, ¿ya? Entonces, como en el caso de la calificación, lo importante es establecer la relación de causalidad, ¿ya? Y nosotros como médicos tenemos que buscar corroborar que exista una concordancia entre el mecanismo el que el paciente relata y la lesión que el paciente presenta, ¿ya? Y para esto es súper importante los antecedentes. ¿Mm? Ahora, un porcentaje no menor de pacientes no consultan en primera instancia en una mutualidad, sino que van a un servicio de urgencia, acurren a un CEFAM, ¿no es cierto? Y en esos casos, el rol del médico que atiende una urgencia en un paciente que sufre un accidente de trabajo, aparte de su desempeño médico habitual, es importante que tiene que catalogar un buen registro con respecto a las circunstancias del accidente, que nos permitan posteriormente a los médicos que trabajamos en mutuales poder hacer una calificación correcta, ¿ya? Y en la anamnesis se debe dejar registro del lugar en que ocurrió el accidente, ojalá la fecha y la hora exacta de ocurrencia del siniestro, las circunstancias, el mecanismo lesional que causó la lesión, ¿ya? La existencia o no de lesiones previas, ¿ya? Y la ocupación actual y la jornada laboral o antigüedad en el cargo que tenía la persona. Habitualmente esos son antecedentes que como médicos no nos importan mucho la atención de un paciente común y corriente, pero en un paciente en el cual tenemos la responsabilidad de catalogar una lesión como laboral o no, es súper importante que esos elementos estén presentes en la primera atención, ¿ya? Y esto nos va a permitir posteriormente comprobar la concordancia entre que el mecanismo lesional que la persona describe corresponda con la lesión que presenta. Y también nos permite chequear la concordancia entre lo que el paciente o el empleador relata al ingreso, ya con un documento que se llama DIAT, ¿ya? La DIAT es un documento legal que se llama Declaración Individual de Accidente de Trabajo, que toda persona que sufre un accidente de trabajo debe portar al momento de solicitar una atención médica por un accidente laboral. La DIAT habitualmente la hace el empleador o incluso cuando el empleador niega la posibilidad de un accidente laboral, la ley faculta al trabajador para que él mismo llene su propia DIAT. Entonces, en un paciente que sufre un accidente laboral o potencialmente un accidente laboral, es importante relatar, ¿no es cierto?, cuál es el trabajo específico, las funciones. Si el paciente estaba realizando alguna actividad que requiriera de elementos de protección personal, cuál era su jornada de trabajo, dónde y cuándo sucedió el accidente, cómo sucedió el accidente, cuáles son las lesiones que tiene, es decir, hacer una descripción detallada de lo que presenta, ¿ya? Y buscar signos y síntomas que en el fondo el paciente experimenta habitualmente en su condición. ¿Mm? Hay algunas situaciones especiales que también se deben considerar. Por ejemplo, en los dolores lumbares, ¿ya?
El dolor lumbar, como vamos a ver un poco más adelante, es un cuadro bastante de ocurrencia común en morbilidad general, ¿ya? Y como referencia, habitualmente se considera que un sobreesfuerzo es tal si el paciente levanta un peso que excede el 15 al 20% del peso corporal de la persona. Es decir, si yo en el fondo levanté una bolsita de 2 kilos y me da un lumbago, eso no guarda relación con la intensidad del esfuerzo que realicé, por lo tanto, lo más probable es que tenga otra cosa, ¿ya? Y hay otras situaciones también, por ejemplo, en casos, esta ley también considera cuando las personas sufren intoxicaciones alimentarias, ¿ya? Una intoxicación alimentaria se puede catalogar como accidente del trabajo cuando el paciente consumió un alimento dentro del casino de la empresa y por una alimentación provista por el empleador, provista en el casino, no que en el fondo el paciente llevó, por ejemplo, una colación de su casa y sufrió, ¿no es cierto?, un tipo de intoxicación producto de un alimento que fue manipulado en otro lugar. ¿Mm? Con respecto al diagnóstico, es importante tratar de que el diagnóstico sea lo más preciso posible, ¿ya? Y si va a requerir de más exámenes o una evaluación por especialista, por lo menos ir adelantando los diagnósticos. Ahora, cuando después del proceso de calificación uno indica que efectivamente se califica como laboral, el paciente debe ser informado, ¿ya? Y se debe acoger o también se debe rechazar. En caso de que se rechace como accidente laboral, el paciente por ley debe ser notificado por el médico, ¿ya? Que su patología no es acogida como accidente laboral y en el fondo cuál es el camino que debe seguir en caso de que requiera de continuar su atención en un centro de salud público o privado o en caso de que quiera hacer una apelación con respecto a la decisión que el médico de la mutual toma. Con respecto al reposo, el reposo en general debería ser indicado por el médico de la mutualidad respectiva, ¿ya? Y este se indica en el control posterior a la atención de urgencia, es decir, nosotros cuando, o ustedes, ¿ya? En caso que hagan una atención de urgencia, lo que nos importa es el registro correcto, ¿ya? La atención médica oportuna. La verdad es que la atención de urgencia de un paciente con un accidente laboral no tiene por qué ser distinta de aquella persona que sufre un accidente común. ¿Mm? Pero como les dije anteriormente, hay algunos aspectos que sí son importantes en el registro, ¿ya? Y el reposo como tal lo debe entregar el médico de la mutual respectiva, ¿ya? Entonces, si otorgar o no otorgar reposo en la primera atención, la verdad es que eso es algo que como médico general no debería ser uno de los elementos más pertinentes de la atención de un paciente ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico en la atención de urgencia de un paciente ley que sufre un accidente laboral? Es responsabilidad médica eh, en la anamnesis hacer una adecuada historia clínica y no solamente con respecto a la lesión propiamente tal, sino que fundamentalmente acá es importante el registro del mecanismo lesional que el trabajador describe, de las circunstancias del accidente, los horarios, ¿ya? Y buscar patología preexistente. Pacientes que hayan tenido, por ejemplo, esguinces de tobillos a repetición, que hayan tenido alguna fractura previamente tratada, ¿ya? El examen físico, la verdad es que no dista de un paciente con otro tipo de patología, ¿ya? Lo ideal es que uno trate de ser lo más certero posible en el diagnóstico y la calificación, por lo menos en una etapa inicial, que nos quede más o menos claro si podría corresponder o no a una situación laboral, de tal manera de, en una atención de urgencia, indicarle al paciente que se dirija a la mutual respectiva o en caso que las circunstancias indiquen que probablemente no es laboral, tendría que dirigirse a su respectiva previsión. ¿Mm? Eh, y también es importante para nosotros, ya una vez que controlamos a estos pacientes, hacer una administración adecuada del reposo, del subsidio. ¿Mm? Ya les hablé un poco de eso, ya. Eh, Recalcando, ¿no es cierto?, que es importante señalar la parte del cuerpo afectada y los mecanismos de lesión del punto de vista médico-legal. ¿Cuáles son las indicaciones médicas? Fundamentalmente un correcto plan de tratamiento, indicación de los fármacos cuando así se requieran, ¿ya? Y si ustedes le dieron a un paciente algún opioide, eso que ojalá quede registrado en la primera atención. ¿M?
Y solicitudes de control, es decir, no sé, pues el paciente tiene que ir más tarde, tiene que ir al otro día, puede ir una semana más a control respectivo al actual que le corresponde. Eh, en casos que son más leves, uno tiene que decidir como médico si el paciente puede volver a trabajar o no. ¿Ya? Y eso fundamentalmente va a depender de la intensidad de los síntomas, ¿ya? De los signos clínicos que presente, de la lesión que presente, pero también depende de la actividad que la persona realice, ¿ya? Entonces, obviamente en esos casos uno tiene que tener más o menos claridad en cuál es el cargo que la persona desempeña de acuerdo a lo que presente es posible determinar si puede volver o no puede volver a trabajar. En caso que el paciente no pueda volver a trabajar, bueno, eso se denomina desde el punto de vista legal incapacidad temporal, ¿ya? Que es lo que habitualmente nosotros en la parte pública o privada indicamos como licencia médica, ¿ya? Las mutuales no entregan el documento físico de la licencia laboral, sino que indican un reposo transitorio, ¿ya? Pero que es un documento interno. ¿Por qué? Porque las mutualidades en general no solamente son las encargadas, como les dije anteriormente, de hacer el diagnóstico y dar la atención médica, sino que también son las que pagan el subsidio, ¿ya? Entonces aquí uno no depende de que el paciente vaya ni a FONASA ni a la ISAPRE, ¿ya? Otra cosa importante que quería recalcar, ¿ya? Es que la cotización de las personas que trabajan las realiza el empleador y no las realiza el trabajador, ¿ya? Y esto es importante porque algunas personas eh, malentienden la ley y de alguna forma cuando sufren un accidente laboral exigen derechos de atención como si ellos estuvieran pagando un seguro. Y la verdad es que el seguro es de cargo del empleador y no de cargo del trabajador. ¿Ya? En caso que la persona quede con algún tipo de secuela, ¿ya? Eso va a generar un proceso de calificación de invalidez donde una comisión que es habitualmente independiente de las mutuales va a calificar si esa incapacidad es transitoria o permanente, ¿ya? Y en caso de ser permanente, si en el fondo es mayor a dos tercios o menor de dos tercios, que es lo que indica la ley para catalogar a una persona como un gran inválido o una persona que tiene una incapacidad que le permitiría seguir haciendo otro tipo de actividades. ¿Mm? Ahora, ¿qué es cuáles son las patologías que con mayor frecuencia consultan como accidentes laborales? ¿Ya? En general, lo más frecuente son los dolores de espalda, los lumbagos, ¿ya? Los esguinces, fundamentalmente de extremidades inferiores, las contusiones, alguna patología ocular traumática o alérgica, como el ojo rojo, personas que presentan fracturas o personas que presentan heridas, ¿ya? Estos son los 5 diagnósticos más frecuentes por los cuales una persona por un accidente laboral les va de alguna forma a consultar, ¿ya? La idea de esta presentación es no centrarme mucho en la patología, sino que centrarme en las circunstancias, ¿ya? Y cuáles son las situaciones que uno tiene que tener en cuenta cuando evalúa una persona con un supuesto accidente laboral que consulta por alguna de estas patologías, ¿ya? Hay que considerar que el dolor lumbar de origen laboral principalmente es de tipo mecánico, ¿ya? También postural y en algunas veces también de tipo tensional, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el dolor lumbar es una patología que afecta a gran parte de la población. Por lo tanto, el hecho de que a nosotros nos consulte un paciente con dolor de espalda, no necesariamente si este dolor de espalda se inició en el trabajo va a ser catalogado como una enfermedad profesional, ¿ya? Esto es frecuente en personas que trabajan levantando cargas, ¿ya? Y también se presenta como patología en personas que mantienen posturas incorrectas o personas como conductores de buses o camiones que tienen que mantener posturas sedentes por periodos prolongados. En caso que estemos evaluando un paciente con un lumbago mecánico, un dolor lumbar de origen laboral por un sobreesfuerzo, es súper importante en la calificación la concordancia entre el relato del paciente, el mecanismo que relata y la energía involucrada. Es el ejemplo que les nombré anteriormente, de que tiene que haber una relación entre el sobreesfuerzo y el dolor que el paciente presenta. Es decir,
En la calificación es muy importante la circunstancia y el peso que el paciente levanta, ¿ya? También hay que considerar que hay otras causas de dolor lumbar, aparte de los accidentes de trabajo, ¿ya? Y estas causas también de alguna forma uno las tiene que tratar de buscar, preguntar si ha tenido dolores lumbares previos, alguna cirugía de columna, antecedentes de HNP en otro lugar, ¿ya? Y también es importante que en un dolor lumbar uno tiene que buscar otras cosas, ¿ya? Buscar signos de alarma, por ejemplo, un paciente que consulta con dolor lumbar pero que tiene fiebre, un paciente con dolor lumbar pero que presenta parestesia de las extremidades inferiores, ¿ya? O que presenta alguna paresia, o que presenta alguna alteración del esfínter. Lo más probable que un dolor lumbar que consulta como un supuesto accidente laboral, pero que tenga signos de alarma, no se trate de un accidente laboral, ¿ya? Por otra parte, cuando un médico atiende a un paciente con dolor lumbar agudo, mecánico, de origen probable laboral, los exámenes que se solicitan en la primera consulta deben ser necesarios solamente para complementar el proceso de calificación. Es decir, un dolor lumbar de origen mecánico, yo no necesito ni una radiografía, ni una ecografía, ni una resonancia para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Yo me valgo de exámenes complementarios cuando estoy sospechando que ese dolor lumbar probablemente tiene una causa secundaria, es decir, por ejemplo, que el paciente tiene una hernia núcleo pulposo, que el paciente tiene una espondilolistesis, ¿ya? Que el paciente tiene probablemente algún proceso degenerativo como una artropatía fasciolaria, es decir, en el proceso de calificación sí me son útiles los exámenes complementarios, pero no en el proceso de diagnóstico y manejo inicial, ¿ya? En caso del lumbago mecánico muscular, el reposo laboral debe ser breve, máximo 5 días, ¿ya? Está claramente estudiado y demostrado que las evoluciones con reposos laborales más largos no mejoran la recuperabilidad del paciente y habitualmente son un proceso que tiende a que los dolores lumbares se vayan cronificando en el tiempo o se vuelvan reiterativos. Otra cosa importante es que en caso de un paciente que consulta por un dolor lumbar agudo con un probable origen laboral, ojalá en el manejo evitar la administración intramuscular de medicamentos, ¿ya? La mayoría de los medicamentos intramusculares eh, tienen antiinflamatorio y el origen del dolor lumbar no es inflamatorio, por lo tanto, lo único que uno agrega es una tensión muscular extra producto de la irritación que produce el vehículo químico en el cual habitualmente está disuelta el aire, ¿eh? Así que en general los medicamentos que se privilegian deberían ser orales y en caso que haya un dolor importante, ojalá indicar analgesia endovenosa. Con respecto a los esguinces, bueno, como les decía anteriormente, la mayoría de los esguinces son en extremidades inferiores, sobre todo en tobillo y de alguna forma en rodilla, ¿ya? Es importante con esto considerar también el mecanismo de lesión. Los esguinces son bastante frecuentes en todas las actividades laborales, pero también son frecuentes los accidentes de trayecto, sobre todo las damas que usan tacos. Entonces, también ahí uno tiene que, de alguna forma, ver cuál fue la circunstancia en la cual en el trayecto la persona sufrió la torsión. A veces hay torsiones en las cuales no se necesita una energía muy importante para generar una lesión de consideración, ¿ya? Entonces, junto con considerar la circunstancia, es importante que el esguince deba ser calificado, ¿ya? Y para esto me basta el cuadro clínico. Ya saben ustedes que los esguinces los calificamos en 3 grados y eso fundamentalmente es clínico. Ahora, ¿qué es importante cuando uno maneja un esguince? Fundamentalmente que no se nos vaya a pasar una fractura, ¿ya? Por lo tanto, el diagnóstico diferencial va a ser con una fractura, ¿ya? Ahora, si le pido o no le pido radiografía, fundamentalmente va a depender de los síntomas, de los signos clínicos y de algunas pautas que nos permiten establecer con algunos hallazgos del examen físico si en el fondo pedimos o no pedimos rayos. Por ejemplo, en tobillo se utiliza la pauta de Ottawa, que tiene algunos síntomas y signos clínicos, y si están presentes, bueno, tenemos que pedir una radiografía. Pero lo importante en los esguinces es que no se nos vaya a pasar una fractura. Entonces, es importante en un esguince de tobillo, fundamentalmente, buscar los signos clínicos, ¿ya? Para poder graduar el esguince si es un esguince grado 1, grado 2, grado 3, ¿ya? Buscar algún antecedente que pueda simular algún cuadro inflamatorio articular, por ejemplo, enfermedades reumáticas o deformidades previas que el paciente tenga. Registrar
el dónde, el cuándo y el cómo. Eso es importante para la calificación. También registrar el mecanismo lesional. Y dentro del examen físico, fundamentalmente, buscar aquellos puntos dolorosos y aquellos síntomas que me van a permitir graduar el esguince, si es grado 1, grado 2 o grado 3, y posteriormente derivarlo o, en el fondo, calificarlo. Las contusiones también son una consulta bastante frecuente, ¿ya? Eh, En realidad no son lesiones de consideración, pero en algunas ocasiones sí pueden generar algún grado importante de incapacidad, habitualmente por tiempos breves. Ahora, ¿qué es importante de esto? ¿Ya? Con respecto a lo que es la clínica, las contusiones cuando generan equimosis, la equimosis va adoptando distintos tonos de acuerdo al tiempo de evolución, ¿ya? Y eso tiene cierta importancia porque si a mí me viene a ver un paciente que, por ejemplo, ya tiene una coloración verdosa, amarillenta, y me dice que se cayó ayer o que se lesionó ayer, a mí de inmediato eso como médico me hace dudar del testimonio de la persona, es decir, probablemente esa lesión tiene más tiempo, ¿ya? Entonces, ahí en esos casos uno tiene que indagar un poquito más o pedirle el apoyo al prevencionista que busque en el trabajo algún testigo que indique efectivamente que la persona se lesionó el día que dice que se lesionó. Entonces, en las contusiones también nos importan los antecedentes de la situación, como en cualquier accidente laboral, ¿ya? Nos interesa también determinar las características de la contusión, el lugar que afecta, y fundamentalmente esto nos va a permitir establecer el tiempo de evolución que la lesión tiene y que debe ser concordante con el relato del paciente, y de alguna forma también determinar si esa lesión tiene concordancia con el mecanismo lesional y el nivel de energía involucrado en la lesión traumática que la persona dice padecer, ¿ya? Con respecto a la patología ocular, bueno, yo soy traumatólogo, ¿ya? Habitualmente cuando nosotros nos llegan pacientes con patología ocular, se la derivamos al oftalmólogo. Lo más común es la contusión ocular y el cuerpo extraño, ¿ya? Sin embargo, aquí hay otros cuadros que pueden ser bastante importantes y que siempre hay que tenerlos como diagnóstico diferencial, por ejemplo, la conjuntivitis de tipo infeccioso, ¿ya? Eh, Solamente una conjuntivitis infecciosa se considera laboral cuando es secundaria en cuerpo extraño. O sea, si una persona no tiene un cuerpo extraño y va a hacer una conjuntivitis, la parte de alergia, eso no ocurre habitualmente en la parte laboral, ¿ya? O sea, la única conjuntivitis aguda bacteriana es aquella que es secundaria en cuerpo extraño, ¿ya? Y también considerar que dentro de lo que es el diagnóstico diferencial del otro rojo existen otro tipo de patologías, patologías reumáticas, y, ¿no es cierto?, algún otro evento que puede también provocar dolor, ojo rojo y algún grado de discapacidad visual. Con respecto a las fracturas, a ver, un paciente que llega con una fractura evidente o en el cual yo sospecho una fractura, el manejo tiene que ser en la parte aguda como cualquier situación de urgencia. Es decir, una fractura es una urgencia, ¿ya? Y en ese caso yo me aboco al manejo de una fractura como cualquiera otra, ¿ya? Lo importante, aunque parezca de perogrullo, es que yo debo ser capaz de reconocer la fractura, ¿ya? Y para eso me apoyo en el cuadro clínico y fundamentalmente en las radiografías, ¿ya? También debo buscar lesiones asociadas a la fractura, por ejemplo, buscar si el paciente presenta una herida, en cuyo caso, si hay una fractura asociada a una herida, debo pensar que eso es una fractura expuesta y probablemente va a requerir un aseo quirúrgico, ¿sí? Y dentro de lo que es el manejo de urgencia, lo importante en toda fractura es, en primer lugar, reconocerla y, en segundo lugar, tratar el dolor, ¿ya? Las fracturas, aunque sean pequeñas, duelen muchísimo, ¿ya? Por lo tanto, yo como médico debo otorgarle en la primera atención la analgesia adecuada a la magnitud del dolor que la persona refiere padecer. Y eso habitualmente en la urgencia nos obliga a utilizar opioides, ¿ya? Y opioides que se utilizan por vía endovenosa, ¿ya? Entonces es mi responsabilidad como médico y la responsabilidad de un médico que atiende urgencia saber manejar por lo menos un opioide en cuanto a su presentación, su dosificación, sus efectos colaterales, sus contraindicaciones, ¿ya? Su vía de administración, de tal manera de que cuando un paciente llegue con un cuadro doloroso de este tipo, habitualmente hay que recurrir a ellos, ¿ya? En segundo lugar, una fractura debe de alguna forma inmovilizarse, ¿ya? Debe hacerse una adecuada contención del segmento lesionado con lo que uno tenga a mano. ¿Mm? En tercer lugar, hay que vigilar complicaciones agudas que puedan generar
que esa fractura se nos complique aún más, ¿ya? Y en la parte aguda, fundamentalmente, hay que tener ojo con el síndrome compartimental y determinar si el paciente tiene o no tiene una lesión neurovascular, ¿ya? En cuarto lugar, una vez que yo tengo diagnosticado la fractura, tengo que decidir, bueno, ¿qué hago con ese paciente? ¿Ya? ¿Lo manejo en forma ambulatorio o lo debo hospitalizar? Ya sea para hacerle un manejo quirúrgico de la fractura o en caso de que presente alguna complicación. En caso que el paciente decida hacer un manejo ambulatorio y no soy especialista, bueno, ese paciente tiene que ser derivado precozmente al traumatólogo, ¿ya? Idealmente evaluado dentro de las primeras 48 horas, ¿ya? Con respecto a la fractura, también es importante, como en toda lesión laboral, el dónde, el cuándo y el cómo, ¿ya? Buscar los signos clínicos que a mí me van a permitir sospechar que efectivamente se trate de una fractura, ¿ya? Dentro del examen físico también es importante aquí considerar las heridas o las lesiones cutáneas que el paciente presenta alrededor de la zona de la fractura. ¿M? Y en la calificación médica hay que buscar una concordancia entre el mecanismo lesional que el paciente describe, la energía involucrada y los hallazgos que se presentan tanto en el examen físico como en las radiografías. Y hay algunas consideraciones especiales en las cuales aquellos los que trabajamos en los motores ponemos un poquito más de ojo. Por ejemplo, la fractura del cuello del quinto metatarsiano, ¿ya? Esta fractura se conoce como la fractura del boxeador, ¿ya? Y cuando un paciente nos dice que en el fondo se pegó, se pasó a llevar o que se pegó con una tabla y tiene este tipo de fractura, la verdad es que no entramos a dudar de inmediato, ¿ya? Y son aquellos casos en los cuales solicitamos siempre una investigación del accidente de trabajo, que habitualmente lo tiene que hacer el experto en prevención, porque la mayoría de estas fracturas, si no el 100%, ¿ya? Habitualmente son por un trauma axial directo y eso es un puñetazo, no es otra cosa. Entonces, muchos pacientes habitualmente lo que hacen y lo que hemos visto en la experiencia es que en el fondo los fines de semana sobre todo participan en riñas cuando van a jugar a la pelota, se pegan en la mano, al otro día van al trabajo pero ven que no pueden trabajar y en el fondo declaran que o en el trayecto o haciendo alguna actividad menor en el trabajo se pegaron y ¡pum! Accidente laboral. ¿Mm? Y la otra cosa es en el adulto mayor, es decir, hay una persona adulto mayor que sufre un trauma pequeño, puede tener una fractura, ¿ya? Entonces las personas de adultos mayores que tienen condición de fragilidad, ¿ya? Habitualmente necesitan niveles de energía menores que un adulto para poder generarse una fractura, ¿ya? Así que tal vez en caso de adulto mayor uno tiene que ser un poquito más acucioso con respecto al examen físico y a los exámenes complementarios que van a ocurrir, ¿ya? Y con respecto a la herida, lo importante de la herida fundamentalmente buscar algunas situaciones que pueden hacer que una herida se nos complique. Por ejemplo, que el paciente use algún anticoagulante o que tenga o padezca algún tipo de coagulopatía, ¿ya? Consideraciones importantes fundamentalmente en caso de herida que se produzca en algún lugar con alta contaminación, por ejemplo, un predio agrícola, algún tipo de una carnicería, algún lugar donde tengamos una alta presencia de aerobio, hay que tener mucho cuidado con esas heridas, ¿ya? También debe haber una concordancia entre el mecanismo lesional, la energía asociada y los hallazgos que el paciente presenta y la actividad que realiza, ¿ya? Y bueno, el manejo de toda la herida fundamentalmente también pasa por un buen aseo, suturar aquellas que sea necesario suturar, ¿ya? Descartar lesiones asociadas, no voy a hacer cosas que una herida o con un cuchillo, por ejemplo, yo no me dé cuenta que le cortó un tendón a un paciente. Es decir, también eso pasa por un examen físico que en algunos casos también uno debe pensar que las heridas pueden provocar, aunque uno las vea superficial y pequeñas, pueden provocar daños de otras estructuras. Bueno, finalmente es importante considerar qué cosa. Eh, de alguna forma, todo médico que atienda una urgencia debe conocer cuáles son los alcances de la ley de accidentes del trabajo, ¿ya? En el fondo, tiene que saber que un paciente que sufre un accidente laboral habitualmente va a seguir un camino distinto que el que sufre un accidente común, independientemente de la magnitud de la patología que ocurrió, ¿ya? En los accidentes laborales, el paciente va a ir y debería dirigirse a la mutual que le corresponde, ¿ya? Y en caso que no tenga una mutual definida, la mutual por defecto es el Instituto de Seguridad Laboral, ¿ya? Y eso le va a permitir otro tipo de cosas. O sea, un paciente que sufre un accidente laboral va a tener cubierto todo. Va a tener cubierto su tratamiento, va a tener cubierto
su rehabilitación, va a tener cubierto su cirugía si es que la necesita, va a tener cubierto su subsidio, por lo tanto no va a tener que estar peleando con FONASA, con LISAPE, que le rechazaron la licencia porque se la paga directamente la mutualidad respectiva, por lo tanto, y también en caso de que quede con secuelas va a tener derecho a un subsidio permanente por incapacidad que habitualmente se da con porcentajes menores que los que exige la ley en caso de que no se trate de accidentes laborales. Por lo tanto, dentro de esto hay una serie de derechos que el paciente tiene y que nosotros como médicos debemos respetarlos y dirigirlos a que así los hagan valer, ¿ya? Dentro de la atención médica también es importante el proceso de calificación y en el proceso de calificación son muy importantes los registros de la primera atención, ¿ya? Muchas veces nosotros que trabajamos en las mutuales accedimos a los DAO de atención de urgencia y nos damos cuenta que ya sea las circunstancias del accidente, los horarios, ¿ya? O la situación que el paciente relata dista totalmente de lo que el médico de urgencia en la primera atención registra con respecto a lo que el paciente relata cuando ya llega a la mutual, ¿ya? Entonces eso también nos permite ver si es que hay alguna situación que probablemente el paciente está tratando de ocultar, ¿ya? Es importante también determinar la necesidad de reposo. La necesidad de reposo, como les decía anteriormente, es rol de los médicos que trabajamos en las mutuales, ¿ya? El médico general o el médico del Cefam, su rol no es darle la licencia, su rol es darle la atención de urgencia y en el momento de sospechar por los antecedentes que se trata de un accidente laboral, derivarlo a la mutual respectiva, ¿ya? Recordar siempre que dentro del registro es importante el cuándo, el dónde y el cómo, ¿ya? Tratar de ser majadero en establecer y describir el mecanismo nacional que la persona describa al momento de la primera atención, ¿ya? Buscar hallazgos al examen físico que sean concordantes con la temporalidad, ¿ya? En los accidentes laborales la temporalidad es importante y para eso en el fondo tenemos que buscar. Recuerden el ejemplo que le digo yo de un paciente que llega con una equimosis ya de color amarillo y me dice que se lesionó ayer, eso no calza, digamos, ¿ya? Y eso nos va a permitir finalmente a los médicos llegar a una calificación correcta y hacer la notificación en los tiempos que corresponden, ¿ya? Así que, como le digo, eso es un poco, a grosso modo, lo que corresponde, en mi opinión y en mi experiencia, a lo que un médico general que maneje urgencia debería tener como consideración con respecto a la atención de un paciente que sufre un accidente laboral o donde se sospecha de un accidente laboral, ¿ya? Así que ahora dejo abierto el espacio en caso de que alguien quiera hacer algún tipo de pregunta. Justamente venía a darle todos los aplausos al doctor. Muchas gracias por su presentación. Y ya tenemos preguntas en el chat, doctor. A Hay ver, una que dejó aquí Gabriel Ibarra. ¿Se la leo? sí, porque no estoy viendo el chat. No. Ya, dice, es común en APS encontrarse con pacientes oficinistas que trabajan sentados y consultan por hombro doloroso. Si bien no es un accidente laboral, ¿podría considerarse una patología provocada por la labor de este paciente? ¿Cómo se procede en la atención de estos pacientes en cuanto a lo burocrático? Gracias de antemano, A ver. doctor. O sea, cuando un paciente en APS consulta por un hombro doloroso, bueno, el hombro doloroso es un síndrome que puede tener una infinidad de causas, ¿ya? Eh, en primer lugar, los hombros dolorosos no son accidentes laborales como tal, digamos, ¿ya? Habitualmente uno podría considerarlos como enfermedad profesional. Sin embargo, la, cuando uno sospecha una enfermedad profesional, en realidad la persona debe presentarse obligatoriamente debe hacerse una denuncia como una eventual accidente, perdón, enfermedad profesional. ¿Ya? Y existen protocolos en todas las mutuales para estudiar las enfermedades profesionales. Y las enfermedades profesionales, con respecto a esto, existen ergonómicamente muchas tablas que permiten establecer el riesgo, ¿ya? Y también la exposición, es decir, le voy a poner un ejemplo sencillo. Si uno es una persona que trabaja en una oficina, ¿ya? Y trabaja en un mouse, por ejemplo, con el antebrazo apoyado directamente en el escritorio o en la mesa, ¿ya? Y
en el fondo sin tener que mover el hombro, le empieza a doler el hombro, eso puede ser otra cosa, ya puede ser un dolor primario del hombro, puede ser un dolor referido al hombro, ¿ya? Entonces, para eso, no basta con que la persona manifieste que tiene un problema que puede ser una enfermedad profesional, ¿ya? Porque para eso se necesita hacer un estudio ergonómico y además un estudio médico, ¿ya? En el estudio médico nosotros determinamos cuál es la causa de ese dolor de hombro, ¿ya? Y en eso fundamentalmente buscamos lesiones por sobreuso, ¿ya? Y las lesiones por sobreuso habitualmente en articulaciones son tendinitis o bursitis, ¿ya? Si el paciente tiene una tendinopatía cálcica y un hombro doloroso, no tiene nada que hacer y eso ya solamente por el diagnóstico nosotros lo podemos considerar como una enfermedad común, ¿ya? Eso es una cosa, pero también en el fondo el prevencionista de riesgos es el que aplica las pautas y va al lugar de trabajo de la persona y le hace un estudio del puesto de trabajo, de la ergonomía del puesto de trabajo, ¿ya? De cuál es la intensidad de su actividad, ¿ya? De si el paciente en el fondo realiza o no realiza un trabajo repetitivo, es decir, eso también a nosotros nos da un indicador de riesgo. ¿Mm? Y finalmente, si en el fondo existe una concordancia, por ejemplo, una persona que trabaja, por ejemplo, un carpintero que trabaja martillando, ¿ya? Y que tiene que martillar, en el fondo, arma pallets, como aquí en esta zona es frecuente, armar pallets, ¿ya? Y tiene que armar, su cuota son 10 pallets por hora, ¿ya? Y trabaja en una jornada de 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde con una pausa de 1 hora para almorzar, ¿ya? Y en el fondo eso va acumulando trauma, claro, ese trauma repetitivo que lo puede objetivar el prevencionista con respecto a la exposición, si se acompaña desde el punto de vista médico de una tendinitis del tendón del bíceps o del tendón, una tendinitis del tendón del mango rotador, yo recién lo puedo calificar como una enfermedad profesional, ¿ya? Entonces, volviendo a la atención de la pregunta, un médico en APS o en cualquier lugar nunca puede calificar a la primera una enfermedad profesional y emitir una licencia, por ejemplo, calificándola como tipo 6. Eso no se puede hacer o no debería hacerse, ¿ya? El conducto correcto es, frente a la sospecha de una enfermedad profesional, darle un tratamiento sintomático al paciente y el paciente tiene que notificar a su empleador y su empleador tiene que emitir una DIAT y con la DIAT el paciente debe presentarse en la mutualidad respectiva y la mutualidad tiene que, en el fondo, hacer el proceso de diagnóstico de la patología y además la calificación utilizando los elementos que ya les nombré anteriormente con respecto a la evaluación ergonómica del puesto de trabajo, ¿ya? Esos son los requisitos para que una enfermedad se considere como enfermedad profesional, ¿ya? Y por otro lugar, las enfermedades profesionales están definidas por ley. Es decir, existe un listado de enfermedades profesionales que se actualiza, creo, cada 3 o 4 años, ¿ya? En las cuales existen determinadas condiciones que pueden ser calificadas, susceptibles de ser calificadas como enfermedad profesional, ¿ya? No es cosa que yo cualquier diagnóstico, independientemente que ese diagnóstico se pueda haber provocado por alguna situación laboral, se va a transformar en una enfermedad profesional. Eso está establecido legalmente. No sé si respondo tu duda. ¿Alguna otra consulta? Sí, doctor, justamente le venía a mencionar. Luego Ignacio Olivo mencionó que también son comunes las tendinitis y epicondilitis, y se pregunta, por lo que entiendo, si su manejo es similar al hombro doloroso. A ver, eh, la verdad es que o sea, cualquier tendón en cualquier parte del cuerpo que yo lo someta a un trauma o que lo someta a una actividad repetitiva es susceptible de inflamarse, ¿ya? Pero también hay condiciones reumáticas, condiciones endocrinas, ¿ya? Que también pueden provocar una inflamación de un tendón, ¿ya? Eh, ahora, el manejo en el caso de que uno tenga una tendinitis, habitualmente una tendinitis si es traumática se podría considerar un accidente laboral. ¿En qué caso, por ejemplo? ¿Ya?
que una persona, por ejemplo, que está trabajando, le caiga un objeto contundente y le pegue en la región dorsal de la muñeca, ¿ya? Y eso le inflama los tendones. Eso le va a provocar una tendinitis traumática y eso sí que en el fondo se considera un accidente laboral, ¿ya? Pero aquellos pacientes que consultan por un dolor espontáneo, sin que exista un trauma desencadenante, ¿ya? Y que en el fondo yo clínicamente o ecográficamente detecte que los tendones están inflamados, bueno, después viene el proceso de calificación, ¿ya? Entonces, el manejo de la tendinitis debe ser el manejo de la tendinitis de cualquier patología, ¿ya? Eso implica, eh, si yo identifico un tendón inflamado, bueno, lo primero es tratar de, si el dolor es importante, quitar un poco, desfuncionalizar la articulación, eso significa utilizar algún tipo de órtesis o algún tipo de inmovilización, ¿ya? En la etapa aguda se aplica hielo sobre los tendones, ¿ya? Se usan AINES, ¿ya? Y estamos hablando de AINES que sean potentes para una primera etapa, o eventualmente se usan corticoides si hay mucho dolor, ¿ya? Yo he visto pacientes con tendinitis que, por ejemplo, le dejan paracetamol con tramadol, ¿ya? Y la verdad es que ni el paracetamol ni el tramadol tienen efecto antiinflamatorio, entonces probablemente eso podrá eh, de alguna forma controlar los síntomas, pero si yo voy a la etiología que es inflamatoria, tengo que usar una INE o un corticoide, ¿ya? Y en ese caso es importante que también uno sepa cuál es el arsenal terapéutico del que dispone en el lugar que trabaja, ¿ya? Y también estar familiarizado con los corticoides. Los corticoides son bastante útiles para el manejo agudo de un trastorno traumático de partes blandas, ¿ya? Y muchas veces, en el fondo, uno o no sabe manejarlo o les tiene un poco de susto los efectos colaterales, ¿ya? Pero la verdad es que la tendinitis, el manejo de la tendinitis en cualquier lugar de la economía del cuerpo debe ser manejado de la misma forma, ya sea está en el codo, está en el hombro, está en la muñeca, ¿ya? El manejo siempre va a ser agudo, el manejo va a ser siempre en la etapa inicial similar. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Daniela Muller dice, doctor, en una ocasión vi a una usuaria que tenía a los bajos 6 lesiones que referían ser laborales. Ella llegó en atención de salud mental y terminé viendo todo lo otro. En ese caso, ¿tengo que hacer todo el proceso indicado por cada una de las lesiones? Porque todas eran en contexto osteomuscular u osteotendinoso. A ver, eh, vuelvo al comienzo de esto, o sea, en el proceso de calificación, un accidente laboral tiene que tener una relación de causalidad, ¿ya? Si la persona, por ejemplo, si tenía 6 lesiones y es porque, por ejemplo, iba en moto o iba en bicicleta y se cayó de la moto y se cayó de la bicicleta y rodó y en el mismo accidente se hizo un esguince de muñeca, se hizo una contusión de la rodilla, se fracturó una costilla. En ese caso, en ese caso sí, obviamente yo debería considerarlas todas como potencial accidente laboral, pero generadas por un único accidente, ¿ya? Si la persona dice, no, es que yo tuve un accidente hace 6 años y después me corté el dedo hace 2 años y después tuve una lesión hace como 10 años y en el fondo todavía creo que tengo molestias a consecuencia de esas lesiones, eso no corresponde, ¿ya? Los accidentes laborales habitualmente tienen un tiempo para denunciarlo. Ya uno puede denunciar un accidente laboral retrospectivamente hasta 3 meses, ¿ya? Pero después de eso no. Se supone que son lesiones agudas. Entonces, lo que ocurre habitualmente es que las personas cuando van al médico eh, tienden a aprovechar de atenderse por todo lo que ellos tienen o creen que les pueda doler y es muy común y por eso les puse el ejemplo al comienzo del senador Navarro, porque el senador Navarro dijo, ah, no, yo me caí haciendo esto, entonces lo vi un accidente laboral, ¿ya? O sea, él se calificó como accidente laboral, ¿ya? Y eso es lo que uno ve en todos los pacientes. O sea, los pacientes dicen, vengo porque sufrí un accidente laboral, ¿ya? Vengo porque esto fue por un accidente laboral, ¿ya? Y la verdad es que en el fondo el rol del médico es el calificar. El paciente, en el fondo, lo que tiene que hacer es denunciar en caso de que tenga un accidente laboral, pero uno no se va a hacer cargo de situaciones que ocurrieron meses o años atrás y en eventos que son distintos. Cada accidente laboral se atiende o se debería manejar por separado, ¿no? Y las lesiones que la persona presenta deben ser acordes con ese accidente laboral.
Doctor, otra pregunta. ¿Qué dosis de corticoides recomienda en caso de traumatismo asociado a partes blandas? ¿Y cuánto tiempo aproximadamente? A ver, en primer lugar, no en todo traumatismo de parte blanda yo voy a usar en corticoides. Inflamatorio potente, ¿ya? ¿En qué casos, por ejemplo, yo uso un corticoide, por ejemplo, frente a un paciente que tenga una tenosinovitis traumática aguda, ¿ya? Es decir, una persona que sufre una contusión de una magnitud importante y que tiene un aumento de volumen y que clínicamente el tendón crepita, por ejemplo. Yo muevo la muñeca y siento y palpo una crepitación al movimiento, ¿ya? Y que si tengo la posibilidad, en el fondo le puedo hacer una ecografía y la ecografía me va a mostrar que tengo mucho líquido libre a nivel de un tendón. O que tengo también una artritis postraumática, que eso también se ve, ¿ya? En esos casos, habitualmente lo que uno indica, por lo menos yo lo que uso es la dexametasona, ¿ya? Utilizo dexametasona de 4 miligramos endovenoso y habitualmente lo repito si es necesario en 12 horas más, ¿ya? Ahora, el tiempo de manejo de corticoides en una etapa aguda, la verdad es que no debería, no es recomendable que exceda más allá de 3 días. También se puede utilizar la betametasona, pero la betametasona tiene una vida media que es más corta, ¿ya? Eh, y en caso que uno necesite, por ejemplo, en algunos pacientes que son un poco refractarios al manejo inicial antiinflamatorio o que sean, no sé, porque tengan, por ejemplo, que tengan tratamiento de una úlcera gástrica, lo que yo indico es la betametasona dipropionato, que es el Dacam rapilento o el Cidoten rapilento o el Betabol, ¿ya? Que son corticoides intramusculares, pero que tienen una vida promedio de 3 4 semanas. Entonces, con eso yo otorgo un buen nivel de antiinflamación, ¿ya? Que se prolonga en el tiempo, que tiene un nivel plasmático estable, pero en el fondo no son gastrolesivos, entonces con eso me evito eh, tener el riesgo de que un paciente haga una hemorragia digestiva en caso que tenga alguna patología de base. Por lo tanto, en agudo yo puedo usar dexametasona o bien betametasona, y en caso de que yo necesite prolongar la terapia corticosteroidal, utilizo corticoides de depósito como los que le nombré, Dacan rapilento, Sidonen rapilento o Betabol, todos intramusculares. Bien, ¿alguna otra duda? Muchísimas gracias, doctor. No creo que será Recording la última que stopped. tenemos el día de hoy. Le agradecemos mucho Sí. nuevamente el estar aquí con nosotros hasta altas horas de la noche y